Buenas noches, hermanos, hermanas. Vamos a continuar con el estudio de los atributos de Dios. Este atributo del amor de Dios, hoy día es nuestra cuarta reunión, o nuestro cuarto estudio, nuestra cuarta sesión acerca del amor de Dios. Y va a ser el último atributo que vamos a revisar, entendiendo que obviamente no son todos los atributos, sino que nos enfocamos principalmente en los atributos de carácter insondable, donde veíamos la soberanía y la inmutabilidad, que Dios es soberano y Dios no cambia. Vimos eso aplicado a la salvación, vimos, digamos, de manera sucinta otros atributos, y por supuesto también revisamos la justicia, revisamos el juicio y estamos terminando de revisar el amor. Aprovecho de avisarles que cuando termine este estudio, que probablemente nos va a llevar el próximo miércoles y uno más, vamos a comenzar un estudio que va a ser más o menos largo también. Este es desde el mes de septiembre del año pasado, que es sobre bibliología. Vale decir, el estudio de la Biblia, pero desde el punto de vista de la constitución de la Escritura. Vale decir, para que todos tengamos la información igual, pareja, ¿no es cierto? Cómo es que la Biblia se formó, cuántos libros son, por qué esos libros y nosotros. Vamos a revisar otros libros, solamente obviamente en cuanto al título, el tema de los deuterocanónicos, en fin, los idiomas en que fue escrito, las épocas, las razones y las conexiones que existen entre uno y otro. En los 66 libros de la Biblia nosotros tenemos una conexión única, que es lo que se llama la unidad de la Escritura, y eso es importante también que nosotros lo manejemos de manera pareja, ¿no es cierto?, y sea parte también de nuestro acervo teológico como hijos de Dios, ¿ya? Así que vamos a terminar con el tema del amor de Dios. Cuando nosotros hablamos del amor de Dios, por supuesto que lo hablamos en primer lugar en dos sentidos. Primero, el amor de Dios hacia nosotros, y después el amor de Dios en nosotros, que es ya cuando se horizontaliza ese amor. Por lo tanto, también es importantísimo que nosotros entendamos algunos aspectos que son del amor, porque si nosotros no entendemos los distintos aspectos del amor de Dios y de lo que es el amor en la Escritura, vamos a tender nosotros a tener una visión únicamente carnal acerca del amor, humana, y que va a estar basado principalmente en una situación que tiene que ver con afinidad, con atracción, ¿no es cierto?, con una serie de elementos que son parte de un tipo de amor, pero no es todo el amor. Por eso es que cuando la gente dice, oye, Dios es amor, y te discute, ¿no es cierto?, lo que está diciendo es, bueno, Dios como que valida cualquier cosa con tal que sea sincero y sea en sentimiento entre uno y otro. No hay una correlación ni tampoco un análisis respecto, por ejemplo, a cuáles son los rangos donde ciertos tipos de amor están consignados. En fin, ¿ya? Ahí vimos el amor de Dios por nosotros, el amor de Dios en nosotros, en nuestras relaciones con los demás. Vimos el amor natural, que llamamos, que es un amor que no tiene nada de extraordinario, que es un amor natural que está en nosotros, ¿no es cierto? Que, bueno, desgraciadamente por el tipo de sociedad que vivimos hoy día se pierde incluso un poco más, pero todos los seres humanos de alguna manera, de forma natural, tenemos un amor por nuestra familia sanguínea, ¿no es cierto? También donde nos detuvimos principalmente es en el amor por la familia cristiana, vale decir, hay un tipo de amor que Dios, esto lo vimos la semana pasada, hay un tipo de amor que Dios reserva única y exclusivamente para su pueblo. Y el mandato de Jesucristo, cuando dice yo les dejo un nuevo mandamiento, es única y exclusivamente circunscrito a su pueblo, porque los mandamientos de Dios son para el pueblo de Dios. Y dice que os amemos unos a otros como Él nos ha amado. Entonces ese estándar, esa medida, ¿no es cierto?, es la que también tenemos que aprender nosotros para poder amarnos unos a otros. Y dijimos que las características del amor de Jesús por nosotros era sacrificial, ¿no es cierto? Vale decir que era un amor sacrificial, era un amor incondicional, ¿no es cierto? Obviamente estamos hablando de la voluntad de Dios. Cuando hay pecado, esa condicionalidad, Dios dice que no sale de nosotros, pero se aparta de nosotros, ¿ya?
Entonces, muchas de las acciones, y tenemos que ver cómo Dios nos ama, y cuando dice que Él estuvo dispuesto a dar su vida por la iglesia, somos nosotros. Entonces es un amor plenamente sacrificial. No es un amor que está basado en los elementos naturales del amor, sino que en elementos sobrenaturales. Nosotros probablemente estaríamos dispuestos, en el mejor de los casos, a dar nuestra vida por un hijo, ¿no es cierto? Algunos más osados por su esposa o su esposo, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero de ahí como que se nos acaba el espectro de personas por las cuales supuestamente otros darán el amor por la patria, en fin, distintos tipos de expresiones. Pero eso es algo que no es efectivamente el amor de Dios, porque el amor de Dios es un amor absolutamente no basado en los beneficios o en las actitudes del objeto o de la persona amada. Al contrario, ¿ya? Dios no nos ama porque somos excelentes, ni nos ama porque somos buenos, sino que justamente porque no somos buenos, Dios nos ama. Entonces, el amor por la familia cristiana es muy importante, y recordarlo, ¿no es cierto?, que también es un amor preferencial. Recuerden cuando dice el Señor, ¿no es cierto?, que cuanto puedan hacer bien a todas las personas, háganlo. Un cristiano siempre tiene que tener una disposición a hacer el bien a cualquier persona, pero dice que preferentemente a los de la familia y la fe. Entonces, el amor natural, el amor por la familia cristiana. Recuerden, el amor es preferencial. Jesucristo dijo, el que ama... mejor dicho, ¿se acuerdan cuando Jesús recibe la visita de su madre y sus hermanos? Y no es que Él diga, no amo a mi madre, a mis hermanos, ni no me importan, sino que lo que nos está enseñando en esa lección, Él dice, ¿quién es mi padre y mi hermano? Él está diciendo, ¿no es cierto?, ustedes son mi familia eterna. Ustedes son mi familia eterna. Entonces, esa familia eterna nos vamos a trasladar todo como un solo pueblo a la eternidad. Por lo tanto, eso es lo que hace que la iglesia sea tan importante y que sea imposible agradar a Dios fuera del contexto de la iglesia. Por eso es que estamos llamados a amarnos unos a otros, a compartir, a tener coinonía, a estar bajo un mismo techo recibiendo la información, la dirección, siendo unánimes en eso. Porque somos una familia que vamos a vivir por la eternidad. A lo mejor si Dios no lo ha dispuesto así, muchos de nuestros familiares, directos o indirectos, padres, hermanos, tíos, abuelos, esposo, esposa, hijos incluso, no van a llegar al cielo. No van a llegar al cielo, y nuestro tránsito terrenal con ellos va a terminar, ¿no es cierto? Y va a terminar también nuestra relación desde el punto de vista de lo que es la naturaleza de las relaciones. De hecho, nosotros ni siquiera vamos a tener un concepto de familia como el que tenemos el día de hoy, porque vamos a tener un solo padre. No dice que vamos a tener, por ejemplo, madre. Entonces, muchas de esas cosas dice que en el cielo vamos a ser como los ángeles. Va a decir que no existe la sexualidad como la entendemos hoy día, ni la reproducción, ni una serie de otras cosas, pero lo que dice es que va a ser algo que nunca hubiésemos imaginado, y más perfecto y precioso que lo más grande que pudiésemos imaginar. ¿Me entiende? Entonces, todo eso es un concepto de llevarnos a pensar en que nuestras relaciones como hijos e hijas de Dios es lo más importante. Lo más importante. ¿Ya? No que lo otro no es importante, por supuesto, es muy importante. Pero cuando nosotros estamos frente a un dilema, ¿no es cierto? Y ya lo vamos a explicar. Existe la instancia en que nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios, y muchas veces esa voluntad de Dios significa decir no a un ser en la carne, en lo humano, en lo natural, muy querido. ¿Ya? Muy querido. Por eso es que nosotros como cristianos, y esto pasó en la iglesia de Corinto, pasó en la iglesia de Éfeso, pasó en todos lados, y pasa en esta, y va a pasar hasta la última iglesia que esté sobre la tierra antes que el Señor vuelva. Nuestras relaciones interpersonales no van a ser siempre expeditas. Nunca van a ser 100% expeditas. Nunca vamos a estar completamente de acuerdo. Pero lo que nos une a nosotros es el Espíritu Santo, y es Él el que busca la perfecta unidad. Por eso que la unidad nuestra es una unidad que incluso va más allá del hecho de tener la afinidad. De hecho, puede que no tengamos afinidad. ¿No es cierto? Y eso es propio, es natural, es así. Pero la afinidad, ¿no es cierto?, no es como la consanguineidad, no es el elemento que nos une. El elemento que nos une es el Espíritu Santo que mora en ti y en mí. Y ese Espíritu
¿no es cierto?, es de Dios y es Dios. Él no hace acepción de persona y Él es el que tiene que gobernar mi vida, ¿ya? Entonces, el amor por la familia de Dios. Recuerda que cuando dijimos amar a Dios, en nuestras respuestas de amor significa obedecer. Ocupa la palabra guardar, que aparece muchas veces, o 31 veces por lo menos, en el Salmo 119, que es el salmo por excelencia de la palabra de Dios. Y la palabra guardar significa, en el idioma original, es bastante distinto, y aquí es donde las traducciones muchas veces nos juegan en contra, porque para nosotros la palabra guardar obedece más bien a una acción pasiva, o sea, yo tomo algo y lo guardo, ¿no es cierto? Pero esto es una voz activa, esto es acción. Y es una acción, ¿no es cierto?, que está estandarizada. Recuerden que la palabra más clara para poder traducir, que no existía en aquel entonces, pero para traducir lo que es la palabra guardar es la palabra protocolo. Significa que hay un orden establecido y que yo no tengo que ser creativo en nada. Si Dios dice 3 para allá y 2 para acá, eso es. ¿Ya? Dice no agregues, no quites. ¿Ya? Es un protocolo. Bien. Eso lo vamos a dejar ahí. Lo que vamos a ver hoy día es otro aspecto del amor, que es el amor, dice, a los enemigos. ¿Ya? Y cuando nos miramos a la cara o nos miran y vemos enemigos, inmediatamente nosotros tenemos una expresión porque se nos viene a la mente ¿qué cosa como enemigo? ¿Qué cosa como enemigo? Alguien que nos hace daño. Alguien que nos ha hecho daño, ya. Eso es como lo genérico, ¿no es cierto? O sea, alguien que nos ha hecho daño, alguien que nos ha hecho sufrir, alguien que se ha aprovechado de nosotros, ¿no es cierto? Eso para nosotros resultaría un enemigo. Pero fíjense que la Biblia lo incluye también probablemente, pero la Biblia, y por eso es que hoy día en la noche lo único que nos vamos a dedicar es a definir la palabra enemigo y a entender qué es, según la Biblia, el concepto enemigo, que es mucho más amplio, porque cuando tú pensaste en enemigo, inmediatamente pensaste en tipo. ¿Quién me hizo algo a mí? No importa si haya pisoteado el nombre de Cristo, eso me da lo mismo, pero a mí me robó. ¿Ya? Entonces, ¿quién es un enemigo verdaderamente? Según la Biblia. Recuerden, esto es importante, así como tengo que saber quién es mi amigo en la Escritura, también tengo que saber quién es mi enemigo. Mi amigo es parte de la familia de Dios. ¿Se entiende eso? No que uno no tenga un conocido afuera y que sea un colega, una colega y que tenga mucho, pero el concepto amigo en la Biblia se reserva principalmente para el pueblo de Dios. Jesús dice, no hay mayor amor que aquel que da su vida por un amigo. Y yo ya no los llamo solamente siervos, sino que los llamo amigos. Él no llama amigos a todas las personas. Él llama amigo a su familia. Entonces lo que sucede es justamente que nosotros cultivamos el concepto de amistad fuera del concepto de la iglesia más profundamente, más estrechamente que dentro del contexto de la iglesia. No que no tengamos gente con la cual nos relacionamos en el mundo, por supuesto. De hecho, nos relacionamos con más gente en el mundo que con hermanos o hermanas cristianas o incluso con familias sanguíneas. Muchos de nosotros pasamos, bueno, no en el caso mío, pero antiguamente sí pasaba mucho más tiempo con gente no cristiana que con gente cristiana y mucho más tiempo con gente que no era mi familia que eran de mi familia. Entonces te pasa a ti en el trabajo, todo esto. Entonces tener claro esos conceptos es lo importante, porque en definitiva cuando yo entienda bien el concepto amigo voy a poder definir también la amistad según Dios. ¿Qué es lo primero que tiene que unirnos para llamarnos amigos? Ser hijos del mismo Padre. Eso es lo que dice Dios. ¿No es cierto? Cuando somos hijos de mí, entonces ese es el concepto amigo. Porque Jesús me llama a mí amigo porque soy de su redil, soy su oveja. ¿Ya? Entonces también definir el concepto enemigo es la palabra griega so. ¿Ya? Y que genéricamente significa adversario y hostil. La pregunta es, ¿adversario, hostil, a qué o a quién? ¿Ya?
Y tenemos el capítulo 5 de Mateo, desde el versículo 38, bueno, prácticamente todo el pasaje, pero que habla justamente de este proceso, y su homólogo se encuentra en el Evangelio de Lucas también, capítulo 6, versículo 27. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Ahí nomás. Entonces tenemos un párrafo bastante denso de poder digerir en lo humano, ¿no es cierto? Pero recordamos nosotros, por eso es que termina diciendo ese párrafo, para que seamos verdaderamente hijos de nuestro Padre Celestial. O sea, está hablando de que eso que acaba de describir obedece a una naturaleza totalmente ajena a nosotros y que está dentro de nosotros, que se llama el Espíritu Santo de Dios. ¿Ya? Siempre confíen que Dios nunca nos va a dar nada que no podamos realmente resistir. Así que si te pone una persona hostil, desagradable, todo, Él te va a sostener. Todos hemos tenido alguna persona de esas características, tenemos o tendremos. Nadie va a tener todo perfecto, ¿no es cierto? Y siempre vamos a estar frente a situaciones hostiles de parte de personas hacia nosotros, por distintas razones, pero principalmente por ser hijos de Dios. Entonces, no vamos a analizar lo que quiero es definir bien lo que es el concepto enemigo o adversario. ¿Ya? Dice claramente ahí, oísteis que fue dicho. No se olviden que los mandamientos eran una cosa, que la ley era una cosa, pero la tradición judaica era otra cosa. Cuando Jesús aparece en la escena pública, el fariseísmo no tenía nada que ver con el judaísmo, ¿no es cierto?, verdadero que se practicó en el desierto y después en el templo de Salomón. No tenía nada que ver con eso. Era un conjunto de leyes y de cosas torcidas, ¿no es cierto?, que en definitiva, en este caso, ¿no es cierto?, lo que querían hacer era una ley que Dios dio, que se llamaba la ley de la retribución, ojo por ojo, diente por diente, quemadura por quemadura, que era una ley que se llama ley de la retribución, que, pudiéramos nosotros tenerla. O sea, me entran a mi casa, me roban el televisor, me roban el microondas, me roban toda la cuestión, y me llaman después por teléfono y me dicen, oye, atrapamos al ladrón, así que en este momento está en prisión preventiva. ¿A mí qué? ¿Dónde está mi microondas? Mi televisor todavía no lo termino de pagar. En la ley de ese tipo, esa persona tenía que de alguna manera, hasta que cumpliera y pagara, devolver lo que robó. Eso era la ley del ojo por ojo, diente por diente. ¿Ya? Entonces, eso los judíos, que eso estaba consignado única y exclusivamente a los magistrados, a los legisladores de Israel. Los judíos, o sea, los fariseos, ¿no es cierto?, lo trasladaron a la licencia para vengarte. La licencia para vengarte. Y eso obviamente nunca ha sido la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que es verdaderamente el enemigo y dónde lo encuentro? Fíjense, primero que nada, Mateo capítulo 10, versículo 34 al 36. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Pausa. Imagínate, lo primero que dice es, los enemigos del hombre, obviamente del hombre, la mujer de Dios, pueden estar dentro de su propia casa, tu papá, tu mamá, tu esposo, tu esposa, quien sea. Porque la enemistad que Dios nos dice es la enemistad, no enemistad solamente que nos hace un mal o un daño, sino que alguien que está en contra de Dios, aunque diga que cree en Dios. Tu abuelita dice que cree en Dios, ¿no es cierto?, pero no puede ver y dice que la Biblia tiene errores, ¿no es cierto?, y que no cree que la Biblia y que la Biblia es de acá o de allá, ¿ya? Eso es un concepto de enemistad.
Entonces tú puedes vivir bajo el mismo techo con un enemigo, puedes querer al enemigo, tener amor por él, porque es naturalmente tu hijo, tu esposa, tu abuela, quien sea, ¿no es cierto? Entonces, el concepto es no en función mía, sino en función de Dios. El que resiste la voluntad de Dios es enemigo. El que es con nosotros, el que no es con nosotros es, dice, contra nosotros, ¿ya? Otros, nosotros. Nos incluye a nosotros la familia. No es que tú tienes problemas con Cristo, pero no conmigo. Es cierto, tienen problemas con la palabra, pero si tienen problemas con la palabra, tienen problemas conmigo. ¿No es cierto? Ahora, yo no soy el que lo va a sacar del problema. Pero obviamente se convierte en un adversario que pueden estar en nuestra familia. Todos nosotros que hemos nacido en este país, en esta cultura, creo que de manera transversal, ninguno no ha tenido un encontrón con la tradición católica romana que practica su familia, que practica su entorno, su esposa, en fin. Y lo que hemos recibido, ¿no es cierto?, es oposición, ¿no es cierto? Eso ha sido como evidente. Pero no solamente el que se opone, sino que también aquel que supuestamente dice, mira, no, en realidad si es bueno para ti, qué bien, pues, pero yo con lo mío. Esa persona también está en contra de la voluntad de Dios. ¿Se entiende eso? Entonces, a esa persona, Dios dice, tengo que amarla. Ahora, ¿cómo tengo que amarla? No la puedo amar como te amo a ti, como te amo a ti, como te amo a ti, que somos hermanos, porque ese amor está reservado únicamente para la familia de Dios. Pero tengo que amarla. ¿Por medio de qué cosa? Recuerdan, la compasión. La compasión, ¿no es cierto?, es no dolerse por el estado perdido de alguien y operar, por supuesto, buscando hacer el bien. Buscando hacer el bien, nada más. Entonces tú tienes compasión por alguien, pero la compasión no es solo porque es una persona que a lo mejor tiene un problema físico, tiene problemas económicos, tiene problemas de esto, familiares, lo que sea, sino que tu compasión es por el estado de su alma. De su alma. Muchas veces esa persona por la cual tú tienes compasión y tiene un alma de esa manera, va a hacerte daño en alguna forma. Pero el daño que te va a hacer, ¿qué crees tú? Ese daño, ¿quién lo permite? Dios. Por lo tanto, ¿qué es lo que busca eso en nosotros? Formarnos. Entonces, no, por ninguna parte nosotros podemos, en definitiva, escapar de que hay un plan y un propósito de Dios. Por eso es que Dios dice, tú ten compasión. Ahora, Dios sí dice, yo voy a vengarme, yo voy a pagar, voy a hacer todo, porque lo que Dios hace es perfecto. ¿Ya? Lo que Él hace es perfecto. Cuando Él condena es perfecto. Nosotros no podemos hacerlo porque somos absolutamente imperfectos. El mandato para ti y para mí es ser y tener compasión por las personas que no son hijos e hijas de Dios, con la esperanza de que sean ovejas de Dios y en algún momento de su vida ellos entren al redil de Jesús. Pero si esa persona me pide un vaso de agua y yo puedo dárselo, se lo doy. Si esa persona necesita una ayuda profesional y yo puedo dársela, se la doy. Porque si la considero mi enemigo desde el punto de vista de mí, entonces va a estar condicionado, no importa que sea inconverso, pero es súper simpático y cada vez que yo le pido una paleteada me la hace. No es así. Si no me hace la paleteada, pero yo puedo hacerle un favor a esa persona, se lo hago. Eso es lo que nos hace hijos de Dios. Jesús, cuando multiplicó los panes, nos dijo, a ver, de aquí hay como 5.000 personas, ya. Solamente repárteselo a las que yo les ponga una señal en la cabeza porque ese es mi hijo. Esa es mi hija. No, lo repartió todo. Eso es compasión. Nosotros caemos dentro de esa compasión general del Padre, que hace salir el sol sobre un justo e injusto, que hace llover sobre esto. Pero Dios tiene amor por nosotros. Y cuando habla de que nos amemos unos a otros, se está refiriendo que ese amor, ¿no es cierto?, está reservado para la familia de Dios. Así como Él nos ha amado, yo los mando a ustedes, que se amen ustedes. El problema es que nosotros muchas veces tenemos un amor preferencial y un amor distinto, y aquí sí que, por favor, esto no vamos a explicarlo ni filosofar sobre eso, simplemente estoy diciendo que nosotros debemos cultivar el amor de Dios donde se debe cultivar el amor de Dios.
obviamente nuestros hijos y todo lo que eso implica, pero el amor que tenemos como hijos, dice la palabra, que la fe y la esperanza un día van a desaparecer, pero el amor nunca. ¿Cuál amor es el que va a permanecer? ¿El amor por mis hijos? ¿El amor por...? No, el amor de Dios en mí. Por eso es que amémonos unos a otros. No significa estar de acuerdo con el otro, no significa esto, significa tener un amor, ya lo vamos a ver cuando lo veamos en la próxima semana, ¿no es cierto?, cómo es el amor entre hermanos, la unidad, la preferencia, ¿no es cierto?, solícito en guardar la unidad, soportándonos unos a otros, no teniendo rencor unos a otros, sino que bendiciéndonos unos a otros, todo. ¿Ya? Nosotros, bueno, pasa en todas las iglesias, desde la iglesia de Corinto para adelante, de Éfeso, en fin, todas las iglesias tuvieron problemas en relaciones interpersonales porque la iglesia es una entidad absolutamente heterogénea y unida, maravillosa y milagrosamente por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Pero si el Espíritu Santo está en nosotros, va a llevarnos a un amor espiritual. Entonces muchas veces nosotros decimos, este hermano me cae, pero como el forro. La verdad que no decir como el forro para el hermano de Puerto Rico. Nos cae pésimo, me cae pésimo. ¿Cómo estás tú midiendo el amor por esa persona? Por ese hermano o esa hermana. ¿Te das cuenta? Entonces las mediciones que hacemos nosotros no distan de las mediciones que hacemos en el mundo. Y a eso es lo que tienes que cambiar, que apuntar. Porque cuando Jesús dice que Él no hace acepción de personas, no se está refiriendo que elige a este y a este solamente, se está refiriendo que a todos en nuestros defectos nos ama por igual. Ese es el amor perfecto. Por eso dice, sopórtense unos a otros, unos a otros. Y es algo que lo que tenemos que aprender, porque realmente toda iglesia tiene problemas de relaciones interpersonales, pero tampoco nosotros debemos pretender que el amor se va a basar por mi hermano o por mi hermana en una concepción filial. Como siempre digo yo, la iglesia esta y todos nosotros y todas las iglesias sanas no pasan, o sea, pasan también por ser un zoológico donde las cebras se juntan con las cebras y hay afinidades, pero todos estamos bajo el mismo paraguas que es el Espíritu Santo y la unidad. Y es el único lugar donde el león se puede sentar con el mono y no se lo va a comer, ¿no es cierto? Y todo. Y todos nos animamos, ¿no es cierto? Y todos somos parte de esto. Todos tenemos un rol y siempre todo nuestro rol es importante porque es para Dios. ¿Ya? Pero somos distintos, somos diferentes. Eso es lo maravilloso. Que es un lugar de muchas especies, por así decirlo, pero no en jaulas. Porque nos amamos unos a otros. Nos soportamos, nos cuidamos. Cuando uno dice que hay que cuidar la iglesia, no estamos hablando de cuidar el edificio. Obviamente eso hay que mantenerlo, pero estamos hablando de cuidar a mis hermanos. De que mi lengua, mi vocabulario, mi expresión hacia un hermano, aún incluso delante de personas que no son cristianos, muchas veces es descuidado. Es descuidado. Entonces, no vamos a poder erradicar eso porque es parte de nuestra naturaleza caída. Pero en la medida que más personas, más hermanos y hermanas lo entendamos y luchemos contra eso, vamos a generar ciertamente una corriente contraria a lo que habitualmente puede llegar a suceder. ¿Ya? Entonces, mi enemigo puede estar en mi propia casa, puede ser mi familia. Después tenemos que, obviamente el enemigo es también Satanás. Es la personificación de todo lo que significa enemistad contra Dios. Satanás es el artífice de toda la enemistad, de toda la falta de amor, de todo el rechazo a Dios y por ende a la familia de Dios. Tú eres parte de la familia de Dios y Satanás te odia. ¿Ya? Dice que Satanás tiene puesto tiene embotado el entendimiento de los que se pierden. Él le ha puesto ese velo que le nubla el entendimiento a los que se pierden. Mateo 13:39. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles.
Está hablando del trigo y la cizaña, ¿no es cierto? Dice que el que siembra la cizaña, el enemigo, que es Satanás, ¿no es cierto? Del enemigo de nuestras almas, Satanás. El que puede llevar las almas, dice, al infierno, dice la palabra también. Entonces, obviamente nuestro enemigo es Satanás. También la muerte es nuestro enemigo. Un enemigo, Satanás y la muerte, vencidos en la cruz. ¿No es cierto? Vencidos en la cruz. Somos más que vencedores. Pero esta es una realidad. ¿Ya? Entonces, la muerte. 1 Corintios 15, 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ya, el postrer enemigo que se ha destruido la muerte. La muerte no es una situación, cuando la gente habla de la muerte, muchas veces dice la gente, bueno, lo natural es morirse. No, la muerte no es algo natural. La muerte es una consecuencia, o es la primera y más terrible y espantosa consecuencia del pecado. ¿Ya? La muerte entró en el mundo por la desobediencia de Adán. Entonces, no es algo natural. Pero dice que es vencida y que el postrer enemigo que va a ser, ¿no es cierto?, arrojado al lago de fuego es la muerte. Y lo, digamos, de alguna manera lo personaliza. Dice que al lago de fuego va a ser echado Satanás. Bueno, después de los 7 años de tribulación, inmediatamente el anticristo y el falso profeta van a ir a dar allá, ¿no es cierto? Después dice que va a ir Satanás, sus ángeles también van a ir a dar allá, y la muerte y los millones y millones de almas sin Cristo van a convivir por la eternidad con los enemigos de Dios. La muerte, Satanás, los demonios. Sí, espanto, exactamente. Entonces, eso nos tiene que a nosotros dar un mayor peso de gloria, dice, porque de eso nos ha salvado el Señor. Por eso cuando pasan cosas, si la salvación no es suficiente para ti, es a lo mejor que no las has estudiado en profundidad, no las has aquilatado, ¿no es cierto? Y no te has enterado completamente de qué es que te salvó y me salvó el Señor sin merecerlo. ¿Ya? Las almas perdidas van a convivir en el lago de fuego con los peores enemigos, ¿no es cierto?, de Dios. Después dice que hay enemigos de la cruz en Filipenses 3:18. Esto es interesante y ahí nos vamos a detener un poco más. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Entonces está hablando aquí de otro grupo de personas que Pablo llama, ¿no es cierto?, los enemigos de la cruz. ¿Quiénes eran estas personas? Estas son las personas que dice la Biblia en Primera de Pedro, en Timoteo, ¿no es cierto?, que ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Dónde es que tú ves un enemigo de la cruz? No solamente en alguien que dice Dios no existe o Jesús es mentira, eso es lo evidente. No está hablando del catolicismo romano, que a esta altura para nosotros es evidente, los testigos de Jehová, mormones, ¿sí?, o cualquier secta de carácter hinduista o la que sea, ¿no es cierto?, antigua o nueva. Lo que está hablando aquí es del peligro más grande que tiene la iglesia ayer, hoy y siempre, y que es lo que llevó a Pablo a exhortar a los ancianos en Mileto, ¿no es cierto?, y decirle, ustedes no van a ver más mi rostro, pero yo quiero decirles que hoy día yo les digo que se fortalezcan, que se mantengan unidos, que enseñen la sana doctrina, porque de ustedes mismos se van a levantar lobos que no van a perdonar el rebaño. Entonces, el peligro más grande, y por eso es que estamos también estudiando el discernimiento, es que de todas las iglesias cristianas sanas, sí o sí van a tener su cuota de apostasía. Su cuota de apostasía. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Y dónde sabemos que no son de nosotros? No estoy hablando del pecado de un hermano o una hermana ya que cometió adulterio, que es un pecado horrible, ¿no es cierto? Pero el hermano o la hermana se arrepiente todo, y aquí, y bueno, se restaura, y gracias al Señor, ¿no es cierto?, se restaura. Estoy hablando del pecado imperdonable. ¿Cuál es el pecado imperdonable? Cuando tú niegas a Cristo. ¿Qué es negar a Cristo? Es hacer que Cristo, o atribuirle a Cristo algo que Cristo nunca ha dicho. Cuando le agregamos cosas, ¿no es cierto?, o decimos cosas que Cristo nunca ha dicho. ¿No es cierto? Por ejemplo, nunca Cristo ha dicho que nunca nadie se va a enfermar, o que tú por ser hijo de Dios no te puedes enfermar, o porque tú ser hija de Dios, ¿no es cierto?, no tienes que tener plata, como es toda esta basura de la prosperidad.
todo este concepto, este materialismo que ensalza la carne, eso es negar a Cristo. Y esas personas no solamente no se arrepienten, sino que endurecen su posición. Todo el movimiento pseudoapostólico actual, todos los pseudoprofetas, todo ese concepto que es hoy día lo que principalmente gobierna la eclesiología actual, no viene de Dios. Es impresionante, es triste, espantoso, aterrador e impresionante. Cuando nosotros tenemos la Escritura, con la Escritura se acaban todas las discusiones. Se acaban todas las discusiones, lo decía el domingo yo. Todos los dones, todas las acciones, y todo está regulado por la Escritura. Si no se conforma la Escritura, no viene de Dios. ¿Qué es lo que nosotros estamos diciendo hoy día? Oye, sí, pero no tienen todo malo, esta parte la tienen buena. O sea, estamos diciendo que cuánto se tiene que torcer la verdad para hacer mentira. ¿Mucho? ¿Poco? ¿Cuánto? ¿Es menos torcida la verdad si es llevada 2 grados que 50 grados? Es lo mismo, la verdad es la verdad. Y si no está en la verdad, por eso es que era tan drástico el castigo para los falsos profetas que tenían que pagar con la muerte. Hoy día no solamente no pagan con la muerte, sino que hacen seminarios. Y los babosos van. Cuando digo baboso, por favor, en el norte, baboso significa una persona no entendida, una persona simple. Tengo que aclararlo porque muchas veces puede significar otra cosa en este lado del país. Entonces, que no piensan, que van, es como el que donde hay humo y asado y él va corriendo atrás de un tren, o sea, que no hay discernimiento, que no hay una cuota mínima, ni siquiera estoy hablando de una gran espiritualidad, sino estoy hablando a veces hasta de sentido común. ¿No es cierto? Ya, supongamos, ya el don de lengua existe, todo lo que tú quieras, no vamos a decir que no, pero si tú entras a una iglesia y 1, 2, 3, 4, 5, ya, esta cuestión no es de Dios. Hay 5 que están, no hay nadie interpretando, menos. Aquí no hay orden, no hay decencia, esta cuestión puede ser manicomio, no pueden ir de Dios. Pues no me digáis que está Dios ahí. Pero no porque yo lo pienso o lo digo, es porque la Biblia lo dice, por eso es el estándar. Si alguien me dice que no te puedes enfermar, y Pablo vivió sus últimos 20 años con una enfermedad terrible, ¿de qué estamos hablando? O sea, eso es torcer el Evangelio. Eso es torcer el Evangelio. Y de los tales, dice el Señor, mantén distancia. Tú no los condenes, pero discierne. Discierne. Con los tales, mantén distancia. Cuidado con eso, porque eso, nosotros pasamos del sentimentalismo a, o sea, de la convicción al sentimentalismo. Y dice que son enemigos de la cruz. ¿Estamos? Entonces, no los juzgamos desde el punto de vista condenatorio, pero tenemos que discernir su doctrina. Su doctrina. Por eso es que cada cosa que hay tiene que ser conversada, visada, porque mucho de lo que hay hoy día, ¿no es cierto?, no viene de Dios. Tú tienes, ¿no es cierto?, un famoso evangelista que celebra la aparición del Papa Francisco porque es argentino. Tiene programas radiales, hay gente que lo escucha, hay gente que le escribe, hay gente que compra sus libros. En todos sus festivales, de que yo tengo uso de razón, no son muchos años quizás, pero como cristiano tengo hartos años, 20 y tantos años, y todos sus festivales han habido monjas, curas, no sé, pues gente con turbante, no sé qué serán, pero no estoy en contra de los turbantes, pero todos en un mismo saco. ¿Quién le pone, entre comillas, el cascabel al gato? ¿Es eso de Dios? Yo no necesito juzgar a la persona, solamente necesito juzgar la doctrina. Y esa doctrina no viene de Dios. Jesús no habría hecho eso. Jesús no habría hecho eso. Jesús comía con pecadores, comía con publicanos, claro, pero los publicanos se convertían a Él, no Él avalaba sus conductas, ni peor aún, se convertía a ellos. Entonces, los enemigos de la cruz son un riesgo para la iglesia. Y dice la palabra claramente, para terminar, en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 4.
Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Pausa, fíjate. Primero, hay una promesa, va a haber. Se van a levantar de nosotros. ¿Se han levantado de esta iglesia? Claro que se han levantado de esta iglesia. ¿Puede volver a suceder? Claro que puede volver a suceder. ¿Por qué no estamos instruyendo? Porque todos tenemos que tener discernimiento. Discernimiento. Se levantaron, se levantan y se levantarán. ¿Cuál es la característica? Herejía encubierta. Ellos no van a decir no creo en Jesús, no creo en esto, no. Van a torcer la Escritura. Y a tal punto que van a negar al mismo Jesús que lo salvó, dice. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Yo quiero aparte de los preciosos reportajes que han hecho de congregaciones en cárceles, donde se ve evidentemente el trabajo esforzado de los hermanos y de la transformación de los internos, no he visto nunca un reportaje que ensalce el Evangelio, por lo menos. He visto aquí en Chile, por lo menos, puros reportajes donde se ridiculiza el Evangelio. Se ridiculiza el Evangelio por causa de estos enemigos de la fe que se llaman pastores, maestros, obispos, ¿o no? Sí. O sea, está ocurriendo tal como dice ahí. Está ocurriendo tal como dice ahí. Hablan vergüenza del Evangelio. Cuando tú le dices a una persona, oye, te voy a invitar a una iglesia, oye, pero es que a lo mejor, ¿qué viene a su mente? No responsabilicemos al inconverso solamente, ¿qué viene a su mente? Gritos, saltos, yo una vez me invitaron a pero no entendí nada. ¿Por qué si el Evangelio no es así? O sea, es otra cosa, y no estoy hablando ni de hacer parco, no, sino que enseñar la Biblia conforme a la Escritura. Entonces sí, el camino se pisotea por parte del inconverso y le hacemos más daño al inconverso. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hijos del diablo, están llamados a condenación, pero salieron de nosotros. Recuerden, Pablo tuvo su Demas, su Himeneo, su Fileto. Personas que predicaron con Pablo, que viajaron con Pablo, incluso que estuvieron presos con Pablo y que nunca fueron cristianos. Que en su momento se expresó su apostasía. ¿Ya? Entonces, es una realidad. Son parte de lo que llama la Biblia también enemigos. Santiago 4:4, el mundo, el que se hace amigo del mundo, se hace enemigo de Dios, del sistema de pensamiento. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No está hablando del planeta, está hablando del sistema de pensamiento, ¿no es cierto? El sistema de pensamiento del mundo, que hoy día todo es relativo, que hoy día todo es posible, que hoy día todo. ¿No? Entonces, no amamos, no confiamos, no esperamos nada del sistema. Y por supuesto, la carne. Romanos 8, 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ya, los designios de la carne. La carne es nuestra naturaleza caída, el sarquicos, la mente carnal. ¿No es cierto? La mente carnal va a enganchar con el sistema de pensamiento del mundo. Ahora, si nos damos cuenta acá, la Biblia hemos hecho una descripción de lo que la Biblia llama enemigos. A los únicos que yo puedo amar cuando dice amen a sus enemigos es al inconverso que nunca ha escuchado del Señor, que no se dice cristiano, que no se llama cristiano, que no enseña... ¿Por qué? A Satanás no lo puedo amar y es mi enemigo, ¿cierto? A la muerte no la puedo amar, es mi enemiga. Por lo tanto, cuando dice ama a tu enemigo, a eso quiero llegar. ¿A qué lo circunscribe? A los enemigos de la cruz no estoy llamado a amarlo, estoy llamado a apartarme de los tales. Al mundo no debo amarlo.
a la carne, tampoco debo amarlo. Entonces nos queda, ¿qué cosa? Los inconversos, que pueden ser familiares también. Pero no se declaran cristianos, no están torciendo la verdad, ¿no es cierto? Por lo tanto no son enemigos son esclavos de Satanás, pero yo los amo desde el punto de vista de qué cosa, de la compasión. Con el que es enemigo de la cruz tengo que tener separación. Separación, hay un ministerio, hay un llamado a la separación. Con los tales ni te juntes, ¿no es cierto? La distancia. Dios es el que condena. Pero a mí me manda a separarme. ¿Ya? Por supuesto que no vamos a la muerte, ni a Satanás, ni al mundo, ni la carne. Entonces, a eso se circunscribe el concepto amar a los enemigos. Porque los enemigos que no conocen a Jesús, a veces nos van a hacer daño, a veces no nos van a hacer daño, a veces son buenas personas, no importa, pero son, si no han nacido de nuevo, son enemigos de Cristo, son enemigos de la palabra de Dios, en ignorancia, ¿no es cierto? Pero por eso que nosotros tenemos que tener compasión con ellos. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Espera un poquito, está la Katy primero. Disculpa. ¿Cómo deduzco que solamente la familia cuando hay otros que no son ni Satanás ni la muerte? Ah, perdón, es que quedó ahí la familia, pero es los inconversos en general. Ah, es que me pareció escucharte decir circunscrito a la familia solamente. No. O sea, que lo coloqué como parte de los enemigos de la... Pero... Justamente la observación que voy a hacer yo, Sí. ahí faltaría la palabra en, ¿cierto? En la familia. Claro, los inconversos en la familia o fuera de ella. Lo que pasa es que quise graficar los enemigos que uno puede tenerlos dentro de su familia, ¿no es cierto? Hay, la verdad que faltaron algunos pasajes ahí para clarificar más, lo voy a tener para la próxima semana. Absolutamente atender la observación, porque la Biblia arroja muchos pasajes que dice que debemos amar, ¿no es cierto? Cuando dice que vio la multitud y sintió compasión de ella y dijo que pidiéramos más obreros, es un acto de amor, ¿no es cierto? Diríamos nosotros amar al inconverso en la familia o fuera de la familia, pero que no califique en ninguno de estos otros. La única parte que puede calificar es en esta, o que te lleve a amar el mundo o a amar la carne. Es decir, yo tengo compañeros, tú tienes compañeros de trabajo que son inconversos, ¿no es cierto? Pero el amor, vamos a verlo también, porque hoy día vimos solamente la concepción de enemigo, el amor no es machacarle el evangelio. El amor es compasión. Tú ya le predicaste el evangelio, ellos saben exactamente que eres tú, ya saben claramente eso, quizás alguna vez te preguntan todo, pero no porque rechazaron el evangelio tú vas a decir, no, sabes que ya no me veáis nada. No, le seguimos haciendo el bien. Eso es el concepto de compasión. No puedo tener compasión por Satanás, no puedo tener compasión por la muerte, los enemigos de la cruz. Nada de esto. Y tampoco por un inconverso que no sé, porque abiertamente ama a Satanás con actos, con rituales y ese tipo de cosas. Es que el concepto apóstata necesariamente necesita el hecho de no negar de esa manera a Jesús. No lo sé. Como así como Alice Cooper. No sé, no son muy jovencitos ustedes. No saben ni quién es, creen que es un perfume. No sé. Dios te dará discernimiento, hermano. Aquí está un humilde popurrí para tener una dirección nomás. Pero sí, son cosas que uno tiene que investigar, que discernir. Pero muchas veces, incluso en esas situaciones más terribles, yo sé de la historia, por ejemplo, de algunos satanistas o que practicaban el rock satánico, que se llegaron a convertir y se transformaron en. De hecho, había uno que era hijo de pastor, lo cual me llenó de esperanza. Entonces, Carlos, apóstata es el que estuvo. apostatata. Es el que estuvo y que, ¿cómo se llama? Reniega. Claro, La persona que pero que nunca fue. ¿Ah? Pero que nunca fue. Nunca fue. Claro. Pero digo, la persona que ya, o sea, que ha estado siempre, por ejemplo, en el satanismo, todo el asunto de esto del rock, no es una persona apóstata. No, pues, exacto, esa es la diferencia. No, eso, que nunca ha estado, que nunca ha sido parte de. O sea, el concepto apóstata del cual tenemos que cuidarnos y mantener una distancia es justamente del que ha salido o la que ha salido, ha torcido la escritura y hoy día, no sé, pues la profetisa de San Joaquín, y no sé. Entonces,
¿Estamos? La palabra, o sea, compasión y la misericordia. Ya, la palabra compasión, aunque las dos en la traducción española o castellana se usan como sinónimos, en el idioma original, sobre todo en el hebreo, tienen una diferencia, porque misericordia se extiende siempre a alguien de la familia. Por ejemplo, el padre fue movido a misericordia, ¿ya? La compasión es algo más genérico, es algo que se hace por alguien que ni conoces. Entonces, cuando se habla de misericordia, siempre se habla de nosotros como cristianos. Por ejemplo, tú tienes que tener misericordia de mí, no compasión. La incluye, por eso es que es una cosa de una línea fina y por eso es que la lengua española la traduce como sinónimo. Pero hay una pequeña raíz ahí que la usan principalmente la compasión, por ejemplo, por los extranjeros, por los hasta por los animales. Así que uno debe tener compasión, ¿no es cierto? Pero también es una acción benévola hacia alguien. Pero la misericordia la aplican principalmente en el plano de la familia de Dios. O sea, dice claramente Dios tuvo misericordia de nosotros. Y dice, sean ustedes misericordiosos como Cristo es misericordioso con nosotros. Aplica la palabra compasión. Ya. Solercio. No, te iba a preguntar acerca de 2 de Pedro 2:1, de los falsos maestros, en donde dice, y aún negarán al Señor que los rescató. La consulta es, los rescató, pero ellos al final no fueron nunca hijos. Claro, lo que pasa es que habla del concepto rescatar, es como que la palabra se usa ahí, por ejemplo, que tú vas en un bote y hay una persona ahogándose, la subes al bote y después voluntariamente se vuelve a tirar. ¿Entiendes? O sea, ese concepto, o sea, Dios lo cobijó bajo una iglesia, por decirte una cosa, y estuvo en una iglesia, pero después volvió allá. El punto es que nunca fue, pero es una hipérbole o una palabra, ¿no es cierto?, que se usa para designar, ¿no es cierto?, que el Dios que lo rescató, no dice que lo salvó en el original, sino que lo rescató, lo negó. ¿Ya? Pero la imagen que viene en la traducción es justamente alguien que rescata a alguien del agua y ese alguien por razón X de repente va y se tira de nuevo al agua, a las brasas, donde sea, pues de donde tú lo sacaste. O sea que finalmente es como el perro que vuelve a su vómito. No perdió su naturaleza. Entonces esa persona no puede dar fruto. Nunca. Nunca, porque no es algo malo. No, pero sí puede tener acciones que parezcan fruto. Por eso es que el fruto tiene que ver más con el carácter de la persona, humildad. Cuando hablamos de fruto, fíjense bien, humildad, paciencia, benignidad, dominio propio. Tú ves una persona que a lo mejor enseña bien, que a lo mejor entiende de la palabra, pero ve cómo es su vida. Si tiene humildad. La verdadera humildad no es decir humildad, ¿no es cierto? Paciencia, dominio propio. O sea, aquí a lo mejor te da un abrazo, te besa y acá, pero en la casa todos tiemblan y, ¿me entiendes? O sea, ¿dónde es que realmente se ve eso? Humildad, paciencia, benignidad, dominio propio. Esos son los frutos. Nosotros muchas veces homologamos fruto por dones. Y los dones pueden ser imitados por habilidades. ¿No es cierto? Una persona que sepa, un expositor eximio, podría exponer una cuestión a lo mejor súper bien acerca de la Biblia, pero eso no es un don, eso es una habilidad natural, nata. El fruto es algo sobrenatural. Y tarde o temprano se pone a prueba la humildad, tarde o temprano se pone a prueba el dominio propio. La paciencia. En algún momento tú ves, ¿no es cierto?, algo que es mucho más que un enojo de alguien, mucho más que una... No, sino que ve al diablo. Antes de irse, porque en la tarde me hicieron la pregunta, pero no sabían, a lo mejor después les puede saltar la duda. Cuando Bernabé le da una segunda oportunidad a Marco, la falla de Marco no fue negar a Jesús, la falla de Marco fue no aguantar el viaje y a Pablo, no aguantar el ritmo de Pablo, ¿ya? Claro, eso, pero él no renegó de Jesús, ni cambió la doctrina, nada, ¿ya? Porque alguien me dijo, bueno, ¿y cómo Marco? Marco no fue un apóstata, Marco era un inmaduro. Era un amor incondicional, ¿no es cierto? Obviamente
estamos hablando de la voluntad de Dios. Cuando hay pecado, esa condicionalidad, Dios dice que no sale de nosotros, pero se aparta de nosotros, ¿ya? Entonces, muchas de las acciones, y tenemos que ver cómo Dios nos ama, y cuando dice que Él estuvo dispuesto a dar su vida por la iglesia, somos nosotros. Entonces es un amor plenamente sacrificial. No es un amor que está basado en los elementos naturales del amor, sino que en elementos sobrenaturales. Nosotros probablemente estaríamos dispuestos, en el mejor de los casos, a dar nuestra vida por un hijo, ¿no es cierto? Algunos más gozados por su esposa o su esposo, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero de ahí como que se nos acaba el espectro de personas por las cuales supuestamente otros darán el amor por la patria, en fin, distintos tipos de expresiones. Pero eso es algo que no es efectivamente el amor de Dios, porque el amor de Dios es un amor absolutamente no basado en los beneficios o en las actitudes del objeto o de la persona amada. Al contrario, ¿ya? Dios no nos ama porque somos excelentes, ni nos ama porque somos buenos, sino que justamente porque no somos buenos, Dios nos ama. Entonces, así que vamos a terminar con el tema del amor de Dios. Cuando nosotros hablamos del amor de Dios, por supuesto que lo hablamos en primer lugar en dos sentidos. Primero, el amor de Dios hacia nosotros, y después el amor de Dios en nosotros, que es ya cuando se horizontaliza ese amor. Por lo tanto, también es importantísimo que nosotros entendamos algunos aspectos que son del amor, porque si nosotros no entendemos los distintos aspectos del amor de Dios y de lo que es el amor en la Escritura, vamos a tender nosotros a tener una visión únicamente carnal acerca del amor, humana, y que va a estar basado principalmente en una situación que tiene que ver con afinidad, con atracción, ¿no es cierto?, con una serie de elementos que son parte de un tipo de amor, pero no es todo el amor. Por eso es que cuando la gente dice, oye, Dios es amor, y te discute, ¿no es cierto?, lo que está diciendo es, bueno, Dios como que valida cualquier cosa con tal que sea sincero y sea en sentimiento entre uno y otro. No hay una correlación ni tampoco un análisis respecto, por ejemplo, a cuáles son los rangos donde ciertos tipos de amor están consignados. En fin, ¿ya? Ahí vimos el amor de Dios por nosotros, el amor de Dios en nosotros, en nuestras relaciones. Buenas noches, hermanos, hermanas. Vamos a continuar con el estudio de los atributos de Dios. Este atributo del amor de Dios, hoy día es nuestra cuarta reunión, o nuestro cuarto estudio, nuestra cuarta sesión acerca del amor de Dios. Y va a ser el último atributo que vamos a revisar, entendiendo que obviamente no son todos los atributos, sino que nos enfocamos principalmente en los atributos de carácter insondable, donde veíamos la soberanía y la inmutabilidad, que Dios es soberano y Dios no cambia. Vimos eso aplicado a la salvación, vimos, digamos, con los demás, vimos el amor natural que llamamos, que es un amor que no tiene nada de extraordinario, que es un amor natural que está en nosotros, ¿no es cierto? Que, bueno, desgraciadamente por el tipo de sociedad que vivimos hoy día, se pierde incluso un poco más, pero todos los seres humanos de alguna manera, de forma natural, tenemos un amor por nuestra familia sanguínea, ¿no es cierto? También donde nos detuvimos principalmente es en el amor por la familia cristiana, vale decir, hay un tipo de amor que Dios, esto lo vimos la semana pasada, hay un tipo de amor que Dios reserva única y exclusivamente para su pueblo. Y el mandato de Jesucristo, cuando dice yo les dejo un nuevo mandamiento, es única y exclusivamente circunscrito a su pueblo, porque los mandamientos de Dios son para el pueblo de Dios. Y dice que os amemos unos a otros como Él nos ha amado. Entonces ese estándar, esa medida, ¿no es cierto?,
es la que también tenemos que aprender nosotros para poder amarnos unos a otros. Y dijimos que las características del amor de Jesús por nosotros era sacrificial, ¿no es cierto? Vale decir que era un amor sacrificial. Vamos de manera sucinta otros atributos y por supuesto también revisamos la justicia, revisamos el juicio y estamos terminando de revisar el amor. Aprovecho de avisarles que cuando termine este estudio, que probablemente nos va a llevar el próximo miércoles y uno más, vamos a comenzar un estudio que va a ser más o menos largo también. Este es desde el mes de septiembre del año pasado, que es sobre bibliología. Vale decir, el estudio de la Biblia, pero desde el punto de vista de la constitución de la Escritura. Vale decir, para que todos tengamos la información igual, pareja, ¿no es cierto? Cómo es que la Biblia se formó, cuántos libros son, por qué esos libros y nosotros. Vamos a revisar otros libros, solamente obviamente en cuanto al título, el tema de los deuterocanónicos, en fin, los idiomas en que fue escrito, las épocas, las razones y las conexiones que existen entre uno y otro. En los 66 libros de la Biblia nosotros tenemos una conexión única, que es lo que se llama la unidad de la Escritura. Y eso es importante también que nosotros lo manejemos de manera pareja, ¿no es cierto? Y sea parte también de nuestro acervo teológico como hijos de Dios. ¿Ya?